qué lindo poder ser parte del pueblo de Dios. Dios nos escogió como hijos suyos, como su cuerpo, su pueblo, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. Esto es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Capítulo 12, versículo 27. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Somos el cuerpo de Cristo. Pensando en esto, yo decía, bueno, qué maravilloso, ¿no? Jesús no está hoy acá en la tierra. Sabemos que Él volvió a estar con su Padre, está con nosotros a través del Espíritu Santo con nosotros. Podemos hablar con Él, pero dejó a su iglesia y es como que Él se multiplicó en miles y miles y miles y miles de personas, ¿no? Somos ahora su cuerpo, somos como Jesús andando en esta tierra y cada uno de nosotros somos una parte importante. Y lo más maravilloso de todo esto es que Jesús escogió personas simples, personas frágiles. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 64, versículo 8 al 9. Dice el profeta Isaías, ¿no? Diciendo, hablando con Dios, dice, tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Todos somos obra de sus manos. Todos somos obra de sus manos. Somos el pueblo de Dios, somos hechura, hechos por Él, creados por Él, moldeados por Él. Y somos personas, no somos perfectos, somos sus hijos, pero estamos en un proceso de formación también nosotros, ¿no? Dios es el que moldea nuestras vidas, somos personas muy frágiles, personas imperfectas, personas que Dios está trabajando, moldeando nuestras vidas. También somos personas muy comunes, muy ordinarias, ¿no? Perdón con esta palabra, no lo tome como ofensa, ¿no? Pero somos personas sencillas. Y Dios escogió a cada uno de nosotros para que hagamos sus obras. Dios escogió, te escogió a vos, me escogió a mí, viendo que también nosotros tenemos muchas fallas y muchos defectos, pero Él nos escogió, nos perdonó, nos hizo su pueblo, nos hizo parte de su cuerpo y nos dio una tarea tan maravillosa de predicar su palabra, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para hacer semejante obra, para hacer la tarea que Dios comenzó? Porque esta tarea no la comenzamos nosotros, ni tampoco la generación anterior, sino que la que comenzó toda esta obra de anunciar la palabra de Dios fue el mismo Jesús, viniendo a esta tierra y predicando Él las buenas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino y comenzó esta obra y nos entregó a nosotros la tarea de poder hacerlo. Y somos, como decía, personas frágiles, personas imperfectas, personas que quizás no nos sentimos capaces o dignos, ¿no? Pero Dios decidió, y en su infinita sabiduría, que podamos ser parte de esto, ¿no? Es más, la palabra de Dios dice, el libro de Primera de Corintios, Pablo dice a los hermanos, dice que Dios escogió lo necio. Dios escogió lo peor, ¿no? Y acá cada uno puede ver su vida, ¿no? Y dice, yo realmente era terrible, ¿no? A veces antes que conocer al Señor. Pero dice, Pablo dice, Dios escogió lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie
se jacta en su presencia. Nadie se enorgullezca, nadie se crea el más capo, ¿no? Si estamos acá es porque Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros. Nadie podemos decir yo soy mejor que todos los demás, ¿no? Dios dice que escogió lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado. Y si uno se pone a mirar su vida, realmente es así. Yo creo que no me elegían ni para jugar a la bolita, no me elegían. Cuando había que elegir el equipo, jamás estuve. Quizás Hugo era el que siempre estaba, era mi compañero de escuela. Él siempre era el que hacía los goles, él era el capo. Pero a mí no me elegían ni para suplente, no me elegían. Siempre tenía mis crisis y decía yo, ¿para qué sirvo? Yo no sirvo ni para jugar al fútbol, ni para jugar al vóley. Bueno, pero después descubrí para qué servía. Pero uno se siente a veces como que no sirve para nada, ¿no? Pero Dios te escogió. Dios nos eligió. Y para una tarea grande, Dios nos escogió. Siempre Pablito me dice hace rato que no contás un chiste. Pero tengo uno, Pablito. Vieron que ahora la inteligencia artificial está muy de moda, ¿no? Hasta el WhatsApp tiene inteligencia artificial y todos estamos con los dibujos y preguntándole cosas. Es increíble todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Algunos le tienen miedo, otros dicen eso es del diablo, eso no. Pero es una herramienta que lo estamos aprendiendo a usar y está creado por el hombre, así que no se asuste. Es creado por nosotros mismos y es para ayudarnos, nada más. Pero dice que una chica le preguntó a la inteligencia artificial por qué sus amigas ya se casaron y ellas no todavía. Y dice que automáticamente la inteligencia artificial activó la cámara frontal. No, es muy malo eso. Perdón. No. Pero es para quebrar un poco el hielo, ¿no? A veces no nos valoramos mucho, ¿no? Yo me da lástima la chica de Disney, ¿no? Dice que la echaron o no sé qué es lo que pasó con la chica. Pero es tantas las cargadas hacia la chica que eligieron de Disney para ser Blancanieves, ¿no? Que resulta que la reina es más linda que Blancanieves. Cuando el espejito le pregunta, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Los memes salen, sos vos, Blancanieves no es linda. Pobre la chica, le acribillaron a la pobre chica. Pero Dios escogió, y esto es lo gracioso de Dios, ¿no? Lo peor. Yo sé que Dios está transformando nuestras vidas, está día a día vamos mejorando, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y escogió lo vil, lo débil, lo que nadie valoraba, Dios escogió, dice, para que nadie se enorgullezca en su presencia, para que nadie se crea en su presencia. Y esto es lo maravilloso de Dios, esto es lo maravilloso de Dios, que Dios nos escogió a cada uno de nosotros para hacer su obra. La obra que Él comenzó, la obra que Él inició. Y es más, cuando Él se va, nos dice en su palabra, ¿no? Y ahora vayan ustedes, hagan esta tarea que yo comencé. Le dijo a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Estos discípulos que también eran imperfectos, que también tenían fallas, que también tenían problemas de carácter, también tenían problemas entre ellos. Lo vemos a Pedro una y otra vez equivocándose,
y tratando de querer arreglar las cosas y metía la pata. Hasta el mismo Jesús le tuvo que corregir varias veces, ¿no? Dice, Pedro, estás equivocado. Pero a estas personas imperfectas, es más, los religiosos de la época decían, eran gente que quizás eran del vulgo, era gente no con mucho estudio, pero Dios escogió a ellos para que hagan su obra. Estuvo con ellos, caminó con ellos, les enseñó, vieron su vida, cómo Él era. Los corrigió, trató con ellos, quizás todo el tiempo que pasó con ellos, ¿no? Yo siempre estos días pensaba, qué impresionante habrá sido estar con Jesús. Era un hombre tan común, un hombre tan sencillo, pero que era perfecto. Él era perfecto. Él era el sacrificio perfecto. Él era el hombre perfecto. Es más, la palabra de Dios dice que los sacrificios que eran justamente para la expiación de los pecados en el Antiguo Testamento, Dios recalca y está bien detallado que tenía que ser un cordero perfecto, sin manchas, sin defecto, para que sea aceptado por el perdón de sus pecados. Así que yo me imagino a Jesús, no un gordito quizás desarreglado y desalineado, sino que un hombre perfecto en todos los sentidos, sin ningún rasguño, sin ningún golpe, dice, porque es más, dice que un cordero que esté lastimado o herido o golpeado no era aceptado para el sacrificio. Así que Jesús era perfecto. Y Él caminó y eligió gente imperfecta. Eligió personas con muchos errores y muchas equivocaciones, pero Él los escogió y les encomendó que hagan esta tarea, la misma tarea que Él comenzó. ¿Qué capacidad de líder, de delegar? Si fuéramos nosotros, decían, no, Pedro, mira, no lo hagas porque tenés que practicar bastante. Te sale mal, mejor hago yo. ¿No le pasó? Los que sufrimos de perfeccionismo. ¿Sabe que es una enfermedad del perfeccionismo? No se puede estar 99,99 bien, pero el 0,01 está mal y el perfeccionista se va deprimido a la casa. Dice, está mal. Pero Jesús veía que sus discípulos quizás era el 90%, metían la pata. Y Dios le dice, vayan ustedes y hagan lo que yo comencé. Y yo voy a estar con ustedes. Qué increíble la decisión de Dios de delegar a personas imperfectas que hagan la tarea de un hombre perfecto. Una tarea perfecta. Dios nos escogió para esta tarea. Ahora estos discípulos estuvieron en un proceso de aprendizaje con Jesús, ¿no? Pero esto es lo maravilloso de Dios. Dios confió en ellos. Dios confió en cada uno de sus discípulos. Y gracias a eso nosotros conocemos hoy al Señor. Conocemos al Señor gracias a personas también que creyeron en la palabra de Dios y viven y vivieron y nos enseñaron. Otra cosa increíble que Jesús también y que Dios en su maravilloso propósito, no solo que escogió personas imperfectas, sino que también Él les paga a todos de la misma forma. Hay un pasaje donde Jesús nos cuenta, ¿no? En una parábola que dice que un hombre contrató a varios obreros y algunos lo contrató al principio de la mañana, a las 6 de la mañana, quizás para trabajar en su obra, y otros los contrató al mediodía o a las 10 de la mañana, y otros los contrató, dice, a la última hora, antes de la salida, una hora antes. Pero dice que al final del día, cuando
llegó la hora de cobrar, ese dueño empezó a pagarles a todos. Y los que habían comenzado a trabajar a las 6 de la mañana vieron que les gustó el sueldo que habían combinado con su patrón, pero vieron que a los que entraron en la última hora, el dueño le pagó lo mismo. Dijo, ¿cómo es esto? Dice eso en el libro de Mateo, creo que ese es ¿sí? ¿Está bien? Mateo. Después de recibir, dice, estos hombres, dice, el dinero, estos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña. Dice, porque solo trabajaron una hora, pero dice, usted le pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Esto no es justo. Ahora lo que el hombre que les contrató le dice, mira amigo, como nosotros decimos, ¿no? Yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos la toma del dinero. Recuerda lo que los dos acordamos. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo que a ellos. Yo puedo hacer con mi dinero lo que a mí me parezca. Jesús está hablando acerca de cómo Dios nos bendice, ¿no? Quizás vos tenés 30 años de creyente, 50 años de creyente, toda una vida sirviendo al Señor y resulta que viene uno que el viernes se va a convertir. Tiene un día de creyente, como el ladrón que estaba al lado de Jesús y se arrepiente de sus pecados y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un sinvergüenza de toda la vida. No fue a la reunión, no fue a la escuelita bíblica y hoy iba a estar en el paraíso. ¿Cómo es que Dios puede pagar lo mismo a todos? Es que Dios es infinito en su misericordia. ¿No le parece algo increíble de Dios? ¿Cómo es el gran amor de Dios? Lo que a nosotros muchas veces nos parece injusto, para Dios es su justicia. El gran amor de Dios. Creo que lo mismo le pasó al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parábola? Uno le pidió al papá, dame lo que me corresponde y voy a hacer mi vida. Se fue, lo malgastó, vivió hasta que llegó a tocar la miseria y vuelve a la casa arrepentido de la decisión que había tomado. Y su padre lo estaba esperando y lo recibió con alegría, hizo una fiesta, pero resulta que su hermano mayor dice, este sinvergüenza te gastó toda la plata, te hizo la vida, no fue como yo que te sirvo. Dice en Lucas capítulo 15, dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¡Qué hijo intachable! Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ni siquiera es su hermano, sino el hijo, dice, que ha consumido tus bienes, con ramera has hecho matar el becerro gordo. El padre tuvo que hablar con él, tuvo que calmarlo, tuvo que ir a hablar con él que salió de la casa, no quería entrar. Le pareció injusto. Pero Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a esta parábola. Es así el reino de Dios. A veces no te parece que vas a la iglesia y dices, pero este sinvergüenza está en la iglesia. Yo le conozco. Somos gentes imperfectas. Somos gente que está haciendo Dios trabajando en nuestras vidas, moldeando nuestras vidas. Es más, las personas que se conviertan esta semana quizás tengan una vida mucho peor que las nuestras. Y Dios en su misericordia los ama.
y va a ser una fiesta que ellos puedan volverse a Él. Qué maravilloso es el reino de los cielos, ¿no? Qué hermoso es la sabiduría de Dios, la grandeza de Dios, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros como su pueblo, como su iglesia, el plan maravilloso de Dios, el propósito de Dios. No es como quizás el mundo cree, ¿no? Ahora esto significa que tenemos que hacer de cualquier forma y esto es un viva la pepa, como dicen, no, por supuesto que no. Estamos hablando de lo que el plan maravilloso de Dios, el propósito de Dios, su grandeza, su amor, su sabiduría, la paciencia que Él tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Él quiere que todos se salven, todos. Jamás Dios quiere que matar a gente. Escuché de un pastor decir, ¿usted cree que un padre bueno le va a romper la pierna a su hija para después decirle, yo te amo, hija, esto lo hice por amor y para que vos veas mi amor, yo te voy a llevar al hospital para que te curen y que veas que yo soy bueno? ¿Usted cree que un padre bueno lo va a hacer así? Ahora, ¿de dónde sacamos que Dios le castigó y le mató a miles de gente? Dios no hace eso. Dios en su infinito amor quiere que todos se salven. Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Dios nos ama. Dios ama a cada uno de nosotros. Es más, dice en segunda de Pedro, dice, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos se arrepientan de sus pecados y todos se vuelvan a Él. Ese es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos le sirvan, que todos le conozcan. Ese es el deseo de Dios. Dice el Salmo 67, dice, todo el mundo, que todo el mundo te conozca, que todas las naciones sepan que tú das la salvación, que los pueblos te alaben, oh Dios, decía el salmista, que todos los pueblos te conozcan, que todos te alaben. Imagínense qué maravilloso eso, que todo el mundo alabe a Dios, que todo el mundo reconozca que Él es Dios, que reconozca que solo en Él hay salvación. Ese es el deseo de Dios, que todos se salven, que todos lo conozcan. Pero también Él quiere algo tan importante de cada uno de nosotros, que demos frutos. Que no solo nos quedemos con esa salvación tan grande y con esa misericordia tan grande, y que es que nos habernos escogido y somos sus hijos, vamos al cielo, Dios nos amó, sino que Él también quiere que demos frutos. Dice Juan capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan. El propósito de Dios fue salvarnos, el propósito de Dios fue amarnos, que le conozcamos y que demos frutos. Ahora yo creo que en esta parte es la parte que más nos cuesta, ¿no? El dar frutos. Ahora, para que una planta dé fruto, si arrancamos desde el inicio, yo estoy ahí cuidando el jardín de mami, estoy cada vez tratando de que a ver si me salen más flores. Compro unas florecitas, compré una alegría del hogar, una macetita. 2 ya se me secaron. Otra está floreciendo. Compré una Santa Rita y tenía flores cuando la compré, ahora ya están las hojitas, no sé si es el invierno. Espero que vuelvan a florecer. Pero hay que tener una paciencia, ¿no? Para poder ver crecer una planta.
Es más, puse otro arbolito en la vereda también. Ese que tiene la flor amarillita en el medio y blanca hacia afuera, así que se abre como... Y está yendo, está creciendo, así que la estoy cuidando. Pero hay que tener paciencia. Dice que un árbol tarda 10 años para que crezca. Así que pienso que dentro de 10 años va a haber tanto florecido. Así. No, no tanto. Esperamos en esta primavera poder ver. Pero para poder dar fruto, una planta, primero hay que buscar la semilla, hay que plantar, si es todo un proceso para poder disfrutar de esos frutos. Mami fue la que plantó las naranjas y los pomelos y el mango en casa y hoy podemos disfrutar y solo sacar los pomelos y hacer un rico jugo en casa o unas naranjas, a veces ya los pajaritos ya lo comieron, pero alguien plantó, alguien tuvo la paciencia de esperar. Conocemos toda la parábola del sembrador, ¿no? Que dice un sembrador salió a sembrar, dice Jesús, hablando también del reino de los cielos. Hay que salir a sembrar la semilla, la palabra de Dios. Ahora, sabemos que como no todas las semillas crecen, Jesús da el ejemplo de 4 tipos de lugares donde cae la semilla. Todos conocemos esta parábola, ¿no? Pero dice, parte de esta semilla, dice en Mateo capítulo 13, parte de una semilla que el sembrador tiró, cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregal donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100 y cual al 60 y cual al 30 por uno. No soy un experto jardinero como Miguel Ángel, pero es así. Depende del lugar donde plantamos, el lugar cómo se va, las condiciones, vamos a tener el fruto, ¿no? Primero que crezca esa planta. Pero la semilla, está hablando acá Jesús más adelante en esta parábola, dice, son los que oyen la palabra de Dios. Jesús lo explica esta parábola más adelante. Porque la gente no entendía cuando Jesús hablaba en parábolas. Y Jesús dice, estos son los que oyen la palabra de Dios. Pero dice que viene el malo y arrebata la semilla, porque no entendieron la palabra de Dios. ¿Sabe que mucha gente escucha la palabra de Dios, pero no entiende las cosas de Dios? Y viene Satanás y los lleva, los pierde. Como en este caso va a haber mucha gente que va a escuchar el mensaje, pero no todos van a entender. Y Satanás está ahí atento a quien no entendió y lo arrebata. Lo segundo dice que es un grupo que cayó, dice, donde había piedras y donde había poca profundidad en la tierra, no se arraigó bien. Y una planta que no se arraiga bien, que no echa raíces, no tiene mucho futuro, ¿no? Dice que el sol calentó y la quemó, porque no tenía raíces, no tenía profundidad. Dice Jesús, estos son los que escuchan la palabra de Dios y no se afirman en las cosas de Dios. Ese afirmarse, es arraigarse, es plantarse, es crecer. Y eso lleva tiempo, no es un día, no es 2 días, es años a veces, que nos lleva a entender las cosas de Dios y crecer. El tercer grupo son, dice, los que cayeron, dice, y las espinas, los abrojos, los ahogaron. Dice, esos son las angustias, las preocupaciones, el afán de este mundo, dice Jesús. Escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones de este mundo los atrapa y se pierden. De los 3 grupos, 3 ya se perdieron, pero hay uno que cayó en buena tierra y creció y
y dio muchos frutos. Si pudiéramos sacar un porcentaje, diríamos que el 75% de las personas que escuchan la palabra de Dios se pierden. Y solo el 25% permanece. Escuchar la palabra de Dios es una cosa, pero entender y que crezca esa palabra lleva su tiempo. La semilla se pierde, la semilla no se arraiga, la semilla se ahoga, pero hay una que da fruto y por esa vale la pena, ¿no? Ahora, ¿cómo es que pasa esto? Hay que trabajar sobre esa semilla, hay que cuidar esa cosecha. Hay otra parábola donde Jesús ahí a continuación también dice que el reino de los cielos es semejante, dice, a un hombre que sembró la buena semilla en su campo, una buena semilla en su campo, una buena plantación, cuidó de eso. Pero dice que mientras que dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormían, mientras dormimos. ¿Qué significa mientras dormimos? Mientras dormían. Es una parábola. Dice que la palabra de Dios que nosotros no somos de los que duermen, sino los que estamos ahí esperando, expectantes, la venida de nuestro Señor. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos dormimos y nos dormimos en los laureles, como dicen, ¿no? Ya está, ya predicamos la palabra, ya escucharon todos la palabra, todos se van a convertir, todos van a crecer solos, todos se van a criar solos. No es así, hay que cuidarlo. Porque mientras que nosotros nos relajamos, Satanás aprovecha y planta también su semilla. Ahí junto con la semilla buena. Es más, creció el trigo y la cizaña juntos. Y los siervos le dijeron, ¿qué hacemos ahora? ¿Arrancamos? Y dice, no, dice Dios, déjale que crezca. Después se va a ver los frutos. Y a veces no te das esa sensación que estás en el reino de Dios y vos parecés que estás creciendo en el Señor, pero tenés al lado una cizaña. Es que es así, porque Satanás también en el mismo campo donde se siembra la palabra de Dios, él también siembra cizaña. Y a veces es descuido nuestro, como dice acá, porque mientras que los hombres dormían, Satanás aprovechó. El reino de los cielos es semejante a esto. Nosotros somos los responsables de cuidar la cosecha. Nosotros somos responsables de cuidar esas personas que aceptaron al Señor Jesús y escucharon la palabra de Dios, de cuidarlos, de regarlos, de atenderlos para que ellos crezcan y que Satanás no ponga también su cizaña, ¿no? Hubo un caso también, con esto termino ya, dice que un hombre que tenía una higuera plantado en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no hallo. Entonces mandó a su siervo, dice, córtenla. No puede ser, hace 3 años yo vengo a buscar fruto y no da fruto esta planta. Entonces, ¿para qué está? Dice, es más, dice el otro versículo, dice, ¿para qué está utilizando la tierra? ¿Para qué está ocupando un espacio? Si no da fruto, es una planta inútil. Córtenla. Pero dice que un siervo dijo, entonces respondiendo uno dijo, Señor, déjala todavía 1 año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, córtala después. Qué lindo es cuando encontramos personas que tienen este corazón de cuidar. ¿Sabe que la tarea de discipular, de lo que Dios nos mandó ir y hacer discípulos es esta tarea? Tener paciencia a veces con gente que no da fruto, que no produce nada, pero cuidarlas,
El discipulado es tener paciencia, interceder, trabajar, cavar profundo, porque a veces veo que uno se reúne con una persona y toda la conversación es superficial, temas así. Nunca entramos profundo a cuál es el problema que está teniendo esta persona. Poder tratar con su carácter, tratar con su vida, ayudarlo, alimentarlo, esperar que dé fruto, amarlo. Ese es el trabajo de un discipulador. Ese es el trabajo que Dios nos mandó, ir y hacer discípulos. Y muchas veces nosotros nos desanimamos, decimos, no, déjalo, que lo corten nomás. Pero qué lindo es tener el corazón de esta persona que dice, déjame, Señor, espera un año más que yo voy a trabajar con él. Si da frutos, gloria a Dios. Si no da fruto, bueno, te lo dejo en tus manos. A veces uno tiene que liberar a la persona también porque después de haber dedicado tiempo y trabajado con ellos, acompañarles, sigue sin dar fruto. Y ahí Dios se tiene que encargar de esa persona. Pero el trabajo que Dios nos mandó es esto. Y lo que quiero dejarte para terminar es, si estás haciendo esta tarea, no te desanimes. Ahora esta gente va a venir conociendo al Señor y tenemos que atenderlos. Quizás tu vida todavía está necesitando trato con Dios y necesitas cuidado también vos. Es importante que nosotros estemos siendo bien cuidados para que podamos cuidar a otros, porque imagínate si nosotros no estamos siendo bien cuidados y queremos cuidar a otros y enseñarles a otros y nosotros todavía estamos totalmente descuidados. La tarea del discipulador es una tarea importantísima que a todos Dios nos llamó. Y es más, Dios va un día a felicitarnos por esta tarea. Dios te va a aplaudir un día, decir, muy bien, muy bien. En Mateos dice, bien, buen siervo, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si hacemos bien la tarea que Dios nos mandó, Él un día va a felicitarnos. Él un día va a premiarnos por nuestro trabajo. Dice Romanos, dice, Dios pagará a cada uno según lo que merezca, según sus obras. Él dará vida eterna a los que perseveran en las buenas obras. Dios va a pagar. Ahora yo no lo hago porque Dios me pague, ¿no? Porque ¿quién soy yo para recibir algo de parte de Dios? Yo no merecía el perdón de Dios. Es más, hay un versículo que me encanta, dice Jesús, dice, cuando ustedes hayan hecho todo lo que se le ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Es nuestra tarea, es lo que teníamos que hacer. No merecemos, es como que el hijo que dice, si paso de año me regalás una bici. No, tenés que pasar de año porque es tu obligación. Eso si el padre está generoso y quiere regalarle una bici o algo, ¿no? Pero no es que uno premia por pasar de año, es nuestra obligación pasar de año. Es más, Dios, la corona que recibimos creo que ni la merecemos, pero Dios es bueno y quiere premiarnos y quiere bendecirnos. Por la tarea que hicimos, ¿no? La tarea que Él nos encomendó. Quiero dejarte esto, no te canses, no te desanimes. Hay mucho trabajo todavía. Acá adentro tenemos mucho trabajo para cuidar de la iglesia y va a venir más gente todavía que va a necesitar cuidado. Y yo quiero decirte, hay mucha tarea. Busca primero ser cuidado vos para poder cuidar a otros, para que no se pierda la cosecha, para que Satanás no robe esa cosecha. Acordate que Satanás también trabaja. Y nosotros tenemos que cuidar, es nuestra responsabilidad. Dice este pasaje, Gálatas capítulo 6, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente